En esta zona naranja de incertidumbres, ya hablamos de las amenazas, ¿cierto? Miramos de los riesgos producto de esa amenaza. Ahora hablemos de los peligros. Los peligros más frecuentes, por ejemplo, en empresas de seguridad, es que atraquen uno de los muchachos, uno de los vigilantes, por quitarle el arma, por robarle el arma. ¿Por qué? Pues porque para los delincuentes es importante tener un arma. Y entonces uno pensaría así de manera rápida, hombre, pues ¿cuál es la mejor medida de prevención para que ese muchacho no tenga lesiones físicas o psicológicas en términos de riesgo público en una situación de estas? Pues si no tiene arma, no lo atracan. Igual en el sector financiero, a veces su estrategia es la de, si bien el atractivo en cajas y el atractivo en oficinas de atención al público es el dinero, pues cualquiera diría, en la medida que usted reduzca el volumen de dinero, está reduciendo el riesgo. Pero hay otras entidades financieras cuya estrategia no es la de reducir el volumen de dinero en cajas, sino la estrategia es fortalecer la oficina. Y entonces encuentra usted oficinas de atención al público en empresas del sector financiero, en la que tiene una esclusa hacia la entrada, en la que tiene cámaras de circuito cerrado, en la que igual los cajeros están en esclusas blindadas, etc. Hay otros peligros que tienen que ver con atracos específicos a otro tipo de instalaciones, sea para poder robar productos químicos, para poder robar bodegas, equipos electrónicos, equipos de valor, etc. Hay otro tipo de peligro que es el de pago específico para violar un procedimiento. Entonces, el pago que le pueden hacer a un cajero para permitir tal o cual conducta, el pago que le pueden hacer a un vigilante para permitir tal o cual conducta que permite el acceso de delincuentes, el pago que le pueden hacer a una persona en una bodega, o sea, que tiene que ver básicamente con corrupción. Pero el riesgo específico es el momento de la acción, el momento del pago, el momento del compromiso. Hay peligros de infiltración delincuencial. Hay peligros de llamadas extorsivas. Hace un tiempo era frecuente aquello de las llamadas extorsivas y para eso las empresas deben tener unos planes específicos de quién maneja esa llamada, cómo maneja esa llamada, y ese tipo de entrenamiento seguramente se lo tienen que estar haciendo a recepcionistas, etc. Tienen que tener plantas telefónicas con una cantidad de virtudes, elementos que permitan la grabación de llamadas y que permitan desviar algún tipo de llamadas, etc., para el manejo adecuado de una llamada extorsiva. Ya en términos de secuestro, cuando el peligro específico, cuando ya hay un desaparecido, ya la persona se la llevaron, y entonces ¿qué pasa internamente con la empresa? ¿Cómo talento humano va a ir a apoyar la familia? ¿Cómo se va a manejar internamente la información? ¿Cómo se van a manejar los medios de comunicación? ¿Cómo se va a manejar que el ambiente laboral no se afecte? ¿Cómo se va a manejar que los procesos no se afecten? Etcétera. Ya cuando tenemos exactamente un desaparecido. Igualmente, cuando tenemos ya una alerta de amenaza, cualquier tipo de amenaza, llámese secuestro, llámese extorsión, llámese atraco, llámese atentado, llámese cualquier tipo de alerta de amenaza, dependiendo de ese tipo de alerta, cómo se va a manejar internamente y cómo se va a manejar externamente para que el impacto sea el menor posible y por supuesto que los riesgos en vidas, en lesiones físicas o psicológicas sean los menores posibles. Por supuesto que también hay que tener en cuenta que los riesgos y los costos en bienes y en valores y demás también sean los menores posibles. O sea, si estamos pensando en salud laboral, si estamos pensando en proteger vidas y en proteger integridad física de las personas, pues también es importante en el tema de seguridad no aislarse en lo que tiene que ver con bienes y propiedad de intereses corporativos. También tenemos otro tipo de peligros que tiene que ver con chantaje intralaboral y extralaboral. Chantaje intralaboral se refiere a compromisos que se han desarrollado internamente con agentes externos para situaciones de corrupción o con intereses
de terceros, intereses ilegales de terceros que afectan la ética o que afectan otra cantidad de intereses de la empresa. Y extralaborales del entorno social o familiar de la persona que puede ser víctima de ese chantaje. Todo esto genera lesiones físicas o lesiones psicológicas o pérdida de vidas de los trabajadores o de los colaboradores en las empresas. Todos estos peligros tienen también unas vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades se refieren básicamente al factor sorpresa, no esperaba que esto me ocurriera, y como tienen que ver con el factor sorpresa, por supuesto también van a generar improvisación. Y en la improvisación es que se pierden vidas, en la improvisación es que se generan lesiones físicas, en la improvisación es que se generan una cantidad de problemas legales, de imagen y una cantidad de costos que usted no tiene calculados porque precisamente son producto del factor sorpresa. Usted no había pensado, no tenía calculado que usted iba a tener ese tipo de peligros, ese tipo de problemas, y como no lo tenía calculado, pues estaba en medio de la incertidumbre, ¿cierto? Y pues le generó un factor sorpresa que a su vez le genera una cantidad de conductas improvisadas que usted no puede controlar. Una evacuación rápida de una instalación física, si pudiéramos compararlo, usted tiene su plan de evacuación, pero usted no tiene el control de las voluntades, usted no tiene el control de las conductas de cada una de las personas. Y muchas de esas personas que no conocen ese plan o que no conocen una cantidad de medidas van a actuar, su conducta va a estar basada en la improvisación, que no es otra cosa que el producto de su experiencia y de lo que se le ocurre hacer en ese momento. En vigilancia, mucho de lo que pasa con los vigilantes en los puestos de trabajo cuando hay una situación de inminente riesgo tiene que ver con la improvisación y nadie tiene eso controlado. No existen unos protocolos, no se han diseñado unos protocolos, que es lo que comúnmente pasa, y entonces de alguna manera estamos sujetos a la improvisación, a la experiencia de ese muchacho y a lo que se le ocurre hacer en ese momento. Desafortunadamente o generalmente siempre ocurre que lo que él termina haciendo es contrario a lo que nosotros esperábamos que hiciera. Y por eso termina en una lesión física, en una lesión psicológica, en una pérdida de vida o en un problema legal bien importante.